Buenas noches, siendo las 6:10 de la noche del día martes 26 de enero de 2021. Damos inicio a la tercera webconferencia del curso Modelo de Arquitectura en NGN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para esta webconferencia vamos a ver. Y los temas que competen son la tarea 2 y la tarea 3. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la parte de lo que sería la tarea 2. La tarea 2 que tiene que ver con el diseño de la migración hacia la red NGN. Para esta tarea 2 tenemos una agenda que primero vemos lo de la guía de la actividad y luego vamos a ver unos temas que tienen que ver con la actividad que ustedes tienen que hacer. eh, Unas tecnologías del plano de acceso en NGN, obviamente, tecnologías del plano de transporte NGN y también lo que tiene que ver con IMS. Bueno, entonces lo primero con la guía de la actividad, entonces como ustedes ya conocerán y ya lo han realizado durante todo este tiempo, desde desde el campus virtual deben ir al entorno de conocimiento para ir a descargar la guía de actividad, ¿listo? En donde pues obviamente lo pueden descargar ya sea en formato Word o en formato PDF. Por ejemplo, entonces aquí vamos a ver el que es el formato PDF, ¿vale? Entonces esta es la guía de la actividad como tal. A tener en cuenta, pues esta actividad inició ya desde el día de ayer, 25 de enero de 2021. Y la entrega de la actividad debe realizarse hasta el 7 de marzo de 2021. ¿Listo? Por favor, como siempre les digo, no se dejen coger del tiempo eh, y realicen sus aportes a tiempo para también realizar la realimentación correspondiente de sus aportes. Y recuerden que no son válidos los aportes cuando ya faltan menos de 3 días para la entrega de la actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta y planeen con tiempo sus entregas. Bueno, entonces, cuando me refiero a los aportes, estoy hablando de los aportes del foro. Bueno, entonces, ¿qué se pretende desarrollar en esta parte? Eh, lo que se pretende es que el estudiante diseñe el funcionamiento de las tecnologías empleadas en cada uno de los planos de la arquitectura NGN, aplicándolo a lo que es una migración de la red. Entonces, teniendo en cuenta lo que son pues, diferentes estándares de estas diferentes tecnologías que están en cada uno de los planos, con el fin pues, de realizar esta migración. Las temáticas que se van a ver, pues seguimos con la parte de la unidad 2 con lo que tiene que ver el plano de acceso, el de transporte, el de control, plano de servicio de aplicaciones y lo que es la parte de migración de redes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las actividades a desarrollar? Esto también va a estar dividido en una actividad individual y en una actividad colaborativa. ¿Listo? Entonces, para la actividad individual, pues van a tener que, cada quien va a resolver cada uno de los puntos que se van a presentar a continuación. ¿Listo? Teniendo en cuenta los contenidos y los recursos educativos que se les proporciona en el campus virtual, en la parte de lo que tiene que ver con la unidad 2, ¿listo? En la parte del entorno de conocimiento. No obstante, pues no es necesario que solamente se queden con eso, ustedes se pueden guiar y consultar otras fuentes de información. Recuerden que toda esta parte de aquí, ya se utilicen otras o cualquiera de las que utilicen para realizar sus actividades, pues deben realizar la respectiva referencia bibliográfica y también citarlas dentro de su actividad siguiendo lo que son las normas APA. Bueno, entonces la primera actividad tiene que ver con las tecnologías de la capa del plano de acceso. ¿Listo? Entonces lo primero que tienen que hacer es diligenciar esta tabla, que es la tabla de las tecnologías cableadas del plano de acceso de la NGN. Y pues, ¿qué van a hacer con esos? Entonces van a poner, por ejemplo, para cada una de las tecnologías, van a poner qué estándares existen, ¿listo? ¿Qué velocidades, en este caso velocidad, pues nos referimos a la tasa de transferencias?
de datos, qué campos de aplicación, en qué áreas se pueden utilizar estas tecnologías, lo que son ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías y también pues, los beneficios del uso de esta tecnología en las redes NG. ¿Listo? Entonces, estos son todas las partes de lo que ustedes tienen que poner y lo van a hacer para tecnologías cableadas, lo que tiene que ver con XPON o pues lo que son las redes ópticas pasivas, con XDSL, la parte de la línea abonado digital y la parte también del carrier Ethernet. ¿Listo? Y entonces aquí enfrente pues van a poner toda esta parte que se le pide. Aparte de eso, de las tecnologías cableadas también lo van a hacer para diferentes tecnologías inalámbricas. Entre ellas encontramos lo que es el WiMAX, lo que es la telefonía celular de tercera generación, lo que es el LTE, ¿listo? Que pues ustedes encontrarán por ahí, pues también ahorita hablaré un poco de ello, que cómo se relaciona este LTE con la parte de lo que es la telefonía pues, celular o telefonía móvil de cuarta generación, y también la parte de lo que es 5G, ¿listo? La telefonía móvil de quinta generación. Entonces, eso lo hacen aquí. Luego, esto es individual. Recuerden que todos esos aportes ustedes los ponen en el foro de discusión correspondiente para esta tarea. Luego, pues también van a hacer lo mismo, algo muy similar con las tecnologías de la capa de transporte. También, ¿qué estándares existen? La parte de velocidades o tasas de transferencia, los campos de aplicación, ventajas y desventajas para cada una de las tecnologías. Y pues aquí las tecnologías que tenemos es la de DWDM, lo que es el MPLS y también lo que es el GMPLS. Listo, para que lo tengan en cuenta y pues obviamente lo mismo aquí en la parte de las descripciones. Luego, para el tercer punto, van a, van a describir con sus propias palabras y pues la parte de lo que es IMS, cuál es el organismo regulador de IMS, cuál es la arquitectura que se propone en el estándar para la parte de IMS y también pues van a hacer una relación de cuál es la importancia que tiene IMS con lo que son las redes de nueva generación, ¿no? La parte de NGN. ¿Listo? Ese es el tercer punto. Para el cuarto punto, pues algo muy similar a lo que teníamos anteriormente con la parte, con lo que hice la actividad anterior, que tiene que ver con el desarrollo de migrar una red, pues ya sea una red lo que ustedes hayan seleccionado en ese momento, la PSTN, una red móvil o cualquiera que hayan seleccionado de forma colaborativa, y pues eso, pues llevarlo hacia una red NGN. ¿Listo? Entonces, antes, pues obviamente, ahorita van a completar más esta parte, lo van a hacer un poco más elaborado. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? Entonces, van a describir qué requerimientos van a considerar para la migración de esta red de telecomunicaciones hacia la arquitectura NGN. En cada una de las capas, en cada uno de los planos de la red de NGN, pues, ¿qué tecnología van a poner? ¿Listo? Y pues obviamente cómo esta tecnología se compara con la tecnología que ya está existente o con la tecnología que está ya en la parte de la red que ustedes van a migrar, si se puede utilizar, si no se puede utilizar, o por qué la cambiarían, o cómo la complementarían, y pues obviamente el porqué de utilizar una tecnología, pues por ejemplo, de modificarla o complementarla o eso, el porqué para esa propuesta de esa nueva tecnología. Y finalmente, pues van a relacionar lo que es la arquitectura actual de la red de telecomunicaciones y cómo se daría esa migración hacia redes NGN, todo pensándolo en lo que sería así como en un contexto real. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya saben que pues, existen diferentes entornos en el curso. En el entorno de aprendizaje colaborativo, pues van a encontrar el foro donde ustedes pueden realizar sus aportes. Recuerden que estos aportes son calificables, ¿listo? Tienen puntos en la parte de la evaluación. Y pues recuerden también lo que les digo, planeen bien, no lo dejen porque los aportes, faltando menos de 3 días, ya no son válidos, no se aceptan. Y finalmente, pues en el entorno de evaluación y seguimiento, pues van a entregar un documento final, que este documento final, bueno, ahí no lo decía, pero este documento final, pues es de forma colaborativa. ¿Listo? Entonces, por eso aquí vienen los entregables. Lo primero, pues van a desarrollar los puntos de la actividad individual que se han relacionado, pues en esta parte de arriba.
y comentar los aportes de por lo menos 2 de sus compañeros de grupo. ¿Listo? Que tienen que ver con la parte de la temática 3, es decir, donde ustedes van a van a escribir con sus propias palabras la importancia de IMS. Y obviamente, con todas estas realimentaciones y con todos los aportes que ustedes tengan, luego van a consolidar todo eso en un único documento de todo el grupo. ¿Listo? Entonces, en esta parte, como producto final, pues, de esta tarea van a presentar un informe en donde, pues, van a tener, van a escribir un documento siguiendo lo que son las normas APA, en donde se incluye, por ejemplo, lo que es la portada, la introducción, los contenidos, es decir, cada uno de esos puntos que están acá arriba, ¿listo? Unas conclusiones y recuerden las referencias bibliográficas. Y lo que siempre, y como les he realimentado varias veces, las referencias bibliográficas no solamente se pone una lista al final, también se debe citar esas referencias bibliográficas en las diferentes partes. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo lo tomé, por ejemplo, la descripción de una de las tecnologías de DSL, por ejemplo, ADSL, del autor X en la parte Y, pues que se publicó en el año, no sé, 2015, por así decirlo. Entonces, en la lista de las referencias bibliográficas, pues allá pongo la referencia completa, ¿listo? Entonces pongo, bueno, autor X, tal, el año, el nombre ya sea, por ejemplo, el artículo, o el capítulo del libro, o el libro, algo así, bueno, todo lo que tiene que ver, dependiendo de cuál es la referencia bibliográfica. Por ejemplo, si es un libro, pues la editorial, si es un artículo, pues entonces en dónde fue publicado y eso. Pero acá arriba, entonces, en la parte donde yo hable aquí de ADSL, debo citar esa referencia. Y pues para eso también vean cómo se citan las referencias bibliográficas. Eso es muy fácil, hay diferentes formas de hacerlo, simplemente, pues la forma más fácil es donde se pone solamente el apellido y el año. Pues si son varios autores, pues ya saben que, pues, dependiendo, ahí verán que si son dos autores, pues se van a poner los apellidos de los dos autores. Si pues, ya son muchos autores, pues existe una contracción ahí, pues que es el et al, pues para no tener que escribir todos los apellidos de todos los autores. Bueno, y finalmente, pues obviamente, pues generan eso en PDF. Recuerden que solamente uno de ustedes debe entregarlo allá en el entorno de evaluación. Eso, y pues obviamente simplemente siguiendo esta directriz de cómo van a nombrar ese documento. Y bueno, aquí pues obviamente todo lo que tienen que hacer, la parte de la planeación de actividades que tienen que desarrollar y pues digamos la parte de pues individualmente realizar cada una de las actividades, luego realizar los aportes en el foro, participar activamente en el foro, tanto pues obviamente realizando los aportes como la parte de lo que es realizar realimentación de sus compañeros, de los aportes de sus compañeros, organizarse para el trabajo en equipo, ¿listo? Y entregar ese informe y pues si en algún momento ustedes necesitan alguna ayuda, pues recuerden que en el campus virtual está puesto mi Skype para que pues, en cualquier momento, bueno, está puesto mi Skype y también los horarios para que pues, ustedes me digan, vea, necesitamos una una ayuda para este espacio, entonces, pues para que yo me conecte, entonces, listo, establecemos una sesión vía Skype y listo, lo realizamos para cualquier inquietud que ustedes tengan con eso. Bueno, aquí los diferentes roles que pues, van a desarrollar ustedes en la parte de eso y recuerden pues lo del uso de las normas APA, ¿vale? También la parte de lo que son políticas de plagio, cuidado con lo del plagio, recuerden que eso da para que se califique como 0, ¿listo? Y recuerden que para eso ustedes tienen diferentes herramientas en su campus virtual, por ejemplo la Turnitin, para saber si en algún momento están cometiendo plagio. Bueno, como tal, pues entonces esta actividad tiene un total de 170 puntos que se dividen en los siguientes criterios, la parte de lo que son las tablas de las tecnologías del plano de acceso, que tiene un puntaje de 20, las del plano de transporte, que tiene un puntaje de 20, lo de la parte de la importancia IMS, que tiene una parte de 20, y también lo de la migración, que tiene un puntaje de 50. También, como les decía, se califica también la realimentación sobre los aportes de la temática y la importancia de IMS.
que tiene que ver con la parte del foro y pues que se realicen tanto los avances como también la reglamentación pues constructiva que tiene un puntaje de 20. Y como tal, la consolidación del trabajo, pues obviamente que participen en la elaboración de este documento final y todo. Y pues obviamente tanto el documento final como también de la parte de lo que es consolidar todas las diferentes, pues, los diferentes puntos que vamos a tener. Recuerden que, como les dije en el párrafo anterior, no es simplemente copiar y pegar todo lo que ustedes aportan, ¿no? Porque yo también voy a tener en cuenta para calificar que no exista redundancia. Entonces tienen que leer todo y es consolidar. ¿Listo? Esto va a tener un puntaje de 10. El documento final tiene un puntaje de 25 y lo que son pues la parte de las referencias bibliográficas que tiene un puntaje de 5. Bueno, entonces con eso ya hemos visto lo que es la parte de la guía. Y sigamos entonces un poco con lo que tiene que ver con esos temas que ustedes van a trabajar en esta parte de esta actividad. Como vimos, una de las tecnologías que tienen que ver con la parte de la capa o del plano de acceso es la línea de abonado digital, también conocida como línea de suscriptor digital o DSL. Pues este DSL viene del inglés, lo que sería Digital Subscriber Line. ¿Listo? Este DSL es como tal toda una familia de tecnologías que proporcionan lo que es el acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales a través de lo que es el par trenzado de hilos de cobre, que son pues muy convencionales en la parte de la red telefónica pública conmutada o PSTN, y pues que está constituida por lo que son las líneas de abonado. Normalmente en el ámbito de lo que es en el mercado, el término DSL pues suele ser principalmente asociado con lo que es ADSL, ¿listo? Como pues por ejemplo aquí en el de la figura, que lo vemos aquí, que se conoce como la línea de abonado digital asimétrica. Y es la tecnología DSL instalada con mayor frecuencia. No obstante, aparte de ADSL, existen muchas otras más. ¿Listo? Que eso ustedes lo van a tener que averiguar pues, de los diferentes estándares de DSL que existen. Y este servicio de DSL pues, proporciona simultáneamente con el servicio telefónico, se proporciona pues, de forma simultánea con el servicio telefónico en la misma línea, ya que pues obviamente utiliza bandas de frecuencias más altas para transmitir datos. Entonces, lo que hace es, se transporta tanto la parte de voz como la parte de datos. Para la parte de voz utilizan bandas más bajas de frecuencia, para la parte de datos, bandas más altas. Entonces, la tasa de transferencia de bits de los servicios de DSL, pues normalmente puede variar entre lo que son los 256 kilobits por segundo hasta unos 50 megabits por segundo. Normalmente lo que es en dirección hacia el cliente, lo que normalmente conocemos como descarga o flujo descendente de datos. Y pues normalmente también dependiendo, esto depende de la tecnología SL, pero también de las condiciones de la línea y también la aplicación de calidad de servicio. Por ejemplo, en la parte de ASL y la velocidad de flujos desde el cliente pues, hacia la parte de la central o de subida, normalmente que conocemos como la parte de subida o ascendente, es más baja que el flujo de descarga, de bajada o descendente, a lo que pues normalmente se le conoce la designación de servicio asimétrico. ¿Listo? Pues porque no, pues la de subida es más baja que la de bajada. Ahora, ¿cómo opera esta parte de SL? Entonces, normalmente los teléfonos pues están conectados a la central telefónica a través de lo que es un bucle local o también conocido como bucle de abonado. ¿Listo? Que es pues simplemente un par físico de cables. Entonces este bucle local que conecta lo que es la central telefónica con la mayoría de todos los suscriptores, pues tiene la capacidad de transportar frecuencias mucho más allá del límite superior de la banda de voz. Entonces normalmente la voz está alrededor de lo que son los 3400 Hz o 3.4 kHz. Entonces, dependiendo de la longitud de este cable que conecta la central telefónica pues, con la parte de los abonados, ¿listo? Y pues obviamente también de la calidad como tal de este bucle de abonado, pues el límite
superior, es decir, de las frecuencias, puede ser de decenas de megahertz. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que entonces, por ejemplo, la parte de la voz, solamente pues necesitamos hasta 3.4 kilohertz y pues obviamente podemos tener aquí hasta el orden de los megahertz. Entonces, ¿qué es lo que hace DSL? Aprovecha este ancho de banda que no se utiliza de la parte del bucle abonado, pues creando canales de aproximadamente, por ejemplo, más o menos de unos 4 kilohertz de ancho, y comenzando por ahí entre los 10 y los 100 kilohertz, dependiendo de cómo esté configurado el sistema. Entonces, la asignación de canales, pues como les digo, como pues esto puede ir hasta el orden de los megahertz, y pues obviamente comenzamos por, a veces desde los 10, entre 10 y 100, puede ser desde los 20 kilohertz, pues se comienzan a asignar canales y se continúa haciendo esta asignación cada vez a frecuencias más altas, por ejemplo, hasta los 1100 kilohertz en ADSL, ¿listo? O 1.1 megahertz para lo que es ADSL, hasta que estos nuevos canales pues ya se consideran inutilizables porque ya pues son muy altos que ya no van para su transmisión. Entonces, cada canal se va a evaluar para la usabilidad de la misma manera que un módem analógico en una conexión telefónica básica. ¿Qué pasa? Entre más canales útiles existan, pues eso equivale a un ancho de banda mayor disponible, por lo que la distancia y la calidad de este bucle o la línea, pues son un factor importante. Recuerden que las frecuencias más altas utilizadas por DSL viajan solamente distancias cortas. Recuerden que las frecuencias más bajas viajan distancias más largas y las frecuencias altas viajan distancias más cortas. Entonces, este conjunto de canales utilizables pues, se divide en lo que son dos bandas de frecuencia diferentes para lo que es el tráfico de subida y el tráfico de bajada en función de una relación que está preconfigurada ya. ¿Qué permite esta separación entre el tráfico de subida y el tráfico de bajada? Pues que no haya interferencia. Y una vez que ya se han establecido estos grupos de canales, los canales individuales pues se unen en un par de circuitos virtuales, uno en cada dirección. Entonces, al igual que en los módems analógicos, los que son los transceptores DSL monitorean constantemente la calidad de canal y los agregan o los eliminan del servicio dependiendo si son utilizables o no. ¿Listo? Una vez que se establecen estos circuitos de subida y de bajada, pues un suscriptor va a poderse conectar a un servicio como el de la parte de Internet. ¿Listo? Entonces, toda esa parte de la parte de los canales y eso, pues se van a encargar este dispositivo acá, el multiplexor de acceso DSL, que está en la central telefónica, y también tenemos acá lo que es el modem ASL. A este acá normalmente se le conoce como la unidad de transmisión en la central, y a este de ASL, y a este de acá como la unidad de transmisión de ASL remota, el que se encuentra en la parte del cliente. Entonces, la tecnología de transporte que va por debajo a lo largo de las instalaciones de ASL, pues va a usar lo que es la tecnología analógica de la modulación de ondas portadoras sinusoidales. Entonces, aquí está toda la parte de todas las, se transmite a través de forma analógica y pues con ondas sinusoidales de alta frecuencia. ¿Qué pasa? Que un circuito DSL en cada extremo va a tener un módem que modula patrones de bits en ciertos impulsos de alta frecuencia para transmitir al módem opuesto. Entonces, por ejemplo, pues va a modular ciertos bits hacia allá, hacia la parte de acá. Entonces, todo esto, la parte de aquí, la comunicación es analógica. Y obviamente las señales recibidas por el módem del otro extremo, entonces digamos que este le está transmitiendo a este, le pasa por aquí de forma, bueno, este le llega de forma digital, este lo pasa aquí analógico, le llega acá al otro módem, y estas señales recibidas, pues obviamente van a ser demoduladas para producir un patrón de bits correspondiente a lo que este módem está retransmitiendo. Entonces aquí la parte es, de nuevo, digital, que puede, pues ya pasa de forma digital a lo que es un equipo interconectado, como por ejemplo lo que sería un computador, o de la parte de acá lo que sería un enrutador, un switch, un conmutador, entre otros. Entonces, a diferencia de lo que son los modems de discado tradicionales, pues que usan señales de la banda, pues de lo que es de la parte de voz, que normalmente, como les digo, está entre 300 y los 3400 Hz, estos modems de DSL van a emitir señales en bandas superiores. Por ejemplo, ASL, como les comentaba,
emite en la banda entre los 25 kHz y los 1100 kHz. ¿Listo? Entonces, esta separación de bandas de frecuencia permite pues que los servicios de DSL coexistan con los servicios telefónicos tradicionales. Ahora, en el extremo del cliente se instalan filtros DSL. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un splitter. ¿Listo? Que este splitter, ¿qué es lo que hace? Hacia la parte de los teléfonos analógicos, él va a filtrar, se instala un filtro de paso bajo, ¿listo? Entonces, de esa forma, pues obviamente se filtran lo que son las señales de alta frecuencia y así no se escucha como un siseo de la alta frecuencia, que podría interferir con la parte de la voz, ¿listo? Entonces, para acá solamente pasan las de baja frecuencia y hacia acá solamente pasan las de alta frecuencia, ¿listo? Y entonces de esa forma pues funcionan estos divisores de frecuencia, no splitters, como los tenemos aquí. Lo mismo acá, pues para acá pasan las de alta frecuencia y para acá pasan solamente las de bajas frecuencias. ¿Listo? Entonces hacia la parte de acá se filtra la voz y hacia la parte de arriba, en este caso de la imagen, se filtran los datos o la parte de lo que es el servicio, las frecuencias del servicio de DSL. Tengan en cuenta, como les digo, ASL es una de las tecnologías que ustedes van a encontrar, pero existen varias tecnologías de DSL. Y como yo les dije, también una parte de su actividad es encontrar los estándares, pues varias de estas tecnologías de DSL, pues son pertenecientes o han sido estandarizadas por lo que es la ITU. Bueno, ahora, aunque pues tenemos estas tecnologías que pueden explotar lo que es este bucle de abonado de core, es necesario cubrir la continua demanda de los usuarios de un ancho de banda más grande. Y es en este punto donde se halla el inconveniente de las tecnologías basadas en cobre. Como les mostré, pues solamente pueden ofrecer a lo sumo un ancho de banda en la parte de bajada de 100 megabits por segundo y de subida hasta los 50 megabits por segundo. Además de eso, es necesario sumar el hecho de que estos valores pues, van a disminuir rápidamente a medida que la distancia entre el usuario y la central aumenta. Recuerden que esta parte de aquí, la longitud de esta línea de bucle abonado es importante para saber cuántas frecuencias podemos o cuántos canales de altas frecuencias podemos comenzar a utilizar. Entre más lejos esté, pues menor va a ser el número de canales de alta frecuencia que podemos utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Surgió lo que son la parte de las redes de fibra óptica. Y esas surgieron como una gran solución a este problema debido a dos aspectos. Primero, pues tienen un ancho de banda más grande. Y segundo, pues los precios de, pues uno de los elementos de las fibras ópticas, que son los láseres, pues comenzaron a descender. Entonces se dio la posibilidad de que se pudieran utilizar cada vez más de estos dispositivos. De esta forma, pues llegamos a lo que es a la red óptica pasiva, o PON, del inglés Passive Optical Network. ¿Listo? Esta es una red de fibra óptica que emplea una topología de punto a multipunto, ¿listo? Entonces de acá de punto a multipunto, y pues que utiliza lo que son unos splitters o divisores ópticos para transmitir datos de un punto único de transmisión a varios puntos finales de usuario. En este contexto, la parte de que sea pasiva se refiere a la ausencia de alimentación de la fibra y los componentes divisores y combinadores. ¿Listo? Entonces, la parte pasiva está en esta parte de lo que son los splitters y lo que es la parte de la fibra. No necesitan alimentación de energía. ¿Qué pasa? En comparación con una red óptica activa, se requiere suministro eléctrico únicamente en los puntos de envío y recepción. ¿Listo? Entonces, solamente necesitamos aquí donde se está enviando o recibiendo y acá también donde se está enviando y recibiendo. ¿Listo? Entonces, pues obviamente estas redes ópticas pasivas pues ofrecen una gran eficiencia desde el punto de vista de los costes operativos. Estas redes se emplean para transmitir de forma simultánea señales tanto en dirección de subida como de bajada desde y hasta los puntos finales de usuario. ¿Cómo está conformada esta red óptica pasiva? Pues está conformada primero por lo que es el módulo OLT,
también conocido como terminal de línea óptica, que se encuentra en la parte de lo que es en el nodo central. También tenemos los divisores ópticos, ¿listo? Que también son conocidos como los splitters. Y también tenemos varias ONUs, ONU, o también unidades de red óptica, que están ubicadas normalmente en lo que es en el domicilio del usuario, ya sea, pues, digamos, personas o empresas. Es posible que ustedes también cuando busquen esta parte de aquí, se haga referencia a los dispositivos de usuario final, entonces en lugar de ONU va a aparecer ONT, también conocidos como terminales de red óptica. Esto sucede simplemente por una diferencia de terminología entre los dos principales organismos normalizadores o estandarizadores de la parte de lo que es las redes pasivas ópticas. La ITU, que emplea el término ONT, y la IEEE, que usa el término ONU. ¿Listo? Entonces, pues ambos términos como tal, cuando estamos hablando de forma general, son intercambiables y el uso de uno u otro pues va a depender del servicio de la red de óptica pasiva que vamos a utilizar y la norma que se utilice. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues vemos que estamos utilizando terminología basada en lo que es la parte de la IEEE. ¿Listo? Pero también se puede manejar la otra. Eso también cuando ustedes busquen los diferentes estándares que existen, pues se van a dar cuenta de esta parte. Ahora, como les comentaba, la fibra óptica y los splitters son los bloques que son realmente pasivos de las redes ópticas pasivas, dado que no requieren suministro eléctrico. ¿Listo? Entonces los splitters ópticos, ellos no van a seleccionar longitudes de onda, sino que simplemente dividen las longitudes de onda en la gama óptica en dirección de la parte que es de bajada. ¿Listo? Y pues obviamente la división de una señal óptica pues implica una pérdida de potencia que depende del número pues de vías en las cuales se divide toda esta señal. Los splitters como tal no requieren refrigeración alguna ni ningún otro mantenimiento continuo propio de los componentes de las redes activas, como por ejemplo los amplificadores ópticos, y pueden durar hasta décadas y permanecen intactos estos splitters. Pero además de estos componentes pasivos, que son, como dijimos, el splitter y la fibra, pues también tenemos los dispositivos finales activos para crear lo que sería pues, la red óptica pasiva, pues completamente. Que como dijimos, están el OLT y las ONUs. Entonces, este OLT es el punto de partida de la red óptica pasiva. Él se va a conectar a lo que es a la red pública conmutada, a la parte de internet o incluso al servicio de televisión por cable. ¿Listo? La función de este OLT es convertir, entramar y transmitir las señales para lo que es la red y coordinar la multiplexación de las ONUs para la transmisión de su vía compartida. Entonces, obviamente, este está enviando toda esta información hacia cada uno de los usuarios, pero también se encarga de que toda esta información, porque también estos van a enviar información hacia arriba, pues él también se encarga de esa multiplexación. ¿Listo? Ahora, como tal, las ONUs son un dispositivo eléctrico del sistema de red óptica pasiva en el lado del usuario, como ya lo mencionamos. Y pues obviamente va a incluir algunos puertos Ethernet, pues obviamente permitiendo la conectividad de red o dispositivos domésticos. Como hoy habíamos dicho, por ejemplo, un computador, pues lo podemos conectar acá. Ahora, en la parte del canal de subida, este tipo de red es una red, perdón, en la parte de canal de bajada, este tipo de red es una red de punto a multipunto, ¿listo? De un punto a múltiples puntos, donde este OLT envía una serie de contenidos que va a recibir cada uno de estos divisores, de esos splitters, y esos splitters se van a encargar de repartir hacia todas las unidades, hacia todas las ONUs, ¿ya? Y obviamente, pues, el objetivo de esto es filtrar y solamente enviar al usuario aquellos contenidos que van dirigidos a él. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si este está enviando un contenido hacia acá, pues él está enviando toda la información, pero estos splitters se encargan de dividir esa información para que simplemente llegue acá la información que es y obviamente, pues, esta también se va a encargar de esa parte. Ahora, en el canal de subida o ascendente, este tipo de red es una red punto a punto, pues porque obviamente esta no es lo que este envíe no lo van a ver el resto de las zonas, no. Aquí lo que este envíe simplemente llega hasta acá, hacia la parte y pues obviamente esos comienzan a reunir
toda la información que es enviada por los usuarios. Ahora, para que no se produzcan estas interferencias entre los contenidos del canal de subida y de bajada, pues normalmente se utilizan lo que son dos longitudes de onda diferentes que van superpuestas. Entonces, una longitud de onda para la parte de bajada y una longitud de onda diferente para la parte de subida. Tengan en cuenta que al igual que la parte de DSL, existen varias tecnologías de redes de óptica pasiva y pues ahí para que van a ver que algunas son pertenecientes a los estándares de la ITU y otras a los estándares de la IEEE. Ahora también tenemos lo que son la parte de las inalámbricas y entre las inalámbricas encontramos lo que es la telefonía móvil o telefonía celular, el cual es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas electromagnéticas. Si bien es cierto pues que la tecnología móvil ha estado con nosotros pues desde los años 80, pues ha sufrido cambios fundamentales que hacen que como la conocemos hoy en día, pues no tenga mucho que ver con lo que es la original. En estos últimos 40 años, pues ha sufrido una importante evolución, pues que obviamente para nosotros los usuarios ha sido muy transparente. Lo que son los cambios tecnológicos, pues pasan bastante desapercibidos, excepto por lo que es la reducción en los costes del servicio, el incremento de las funcionalidades, los equipos que podemos utilizar diferentes y también el cambio de siglas. Vamos viendo que 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, incluso actualmente ya se habla de 6G. ¿Listo? En la parte de futuro. Entonces, 1G es la primera generación de telefonía móvil y está basada en lo que es en un conjunto de celdas o células interconectadas que daban lo que es el servicio a los dispositivos que se encontraban dentro de su amplia zona de cobertura. De ahí el nombre con el que se les conoció inicialmente, las redes celulares. No todas las redes estaban basadas en los mismos protocolos, ¿listo? Dependían bastante de sus fabricantes. Por lo tal, no era fácil interconectarlas ni utilizar los mismos terminales en distintas redes. La calidad de voz, pues era algo relativo para ese momento. La capacidad para transmitir datos era baja, pues del orden de los pocos kilobits por segundo. Y pues obviamente los teléfonos móviles eran enormes y caros con baterías que duraban pocas horas. Pero aún así, pues el servicio de telefonía móvil para estos años, pues despegó y alcanzó cerca de 20 millones de usuarios, ya llegando hacia los años 90. Luego, a principios de los 90, inicia lo que es la segunda generación o 2G, donde se introducen lo que son las primeras redes basadas en un protocolo estándar que tenía como principales objetivos lo que era la interconexión de las redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal, apareciendo el primer concepto de roaming que tenemos aquí. Este protocolo de la parte 2G es el conocido GSM, ¿listo? Que también trajo pues varias ventajas, como una mejor calidad de voz, mayor velocidad para transmitir datos, transmisión de fax y también lo que son los famosos SMS, ¿listo? La parte de mensajería. Ahora, con esta segunda generación, los servicios de telefonía móvil se volvieron mucho más populares. Y una posterior mejora de 2G, sin antes llegar a 3G, sino pues que está aquí como en el medio, pues que nuevamente se le podría denominar el 2.5G, permitió la transmisión de datos a mayor velocidad, hasta unos 56 o 64 kilobits por segundo, lo cual permitía el intercambio de imágenes, incluso la posibilidad de navegar por Internet. Esta mejora se debe a lo que es la implantación de la tecnología GPRS sobre las redes existentes y favoreció lo que es la aparición de las famosas Blackberries en ese momento y también de los primeros smartphones. Luego ya llegó lo que era la parte de 3G, donde tenemos ya una nueva generación que es una clara evolución de la anterior y mantiene uno de sus principios básicos: utilizar un estándar sobre el cual se iba a realizar o continuar toda la parte de los desarrollos. Aquí, por ejemplo, entonces podemos encontrar en 3G, podemos encontrar UMTS. En este caso se mejora lo que es la potencia de las antenas, permitiendo más conexiones, mayor calidad de voz y mayor velocidad para transferir datos
alcanzando incluso hasta los 2 megabits por segundo bajo condiciones pues estables. Esta mayor velocidad contribuyó a la aparición de aplicaciones de audio, imágenes, comunicaciones y video en tiempo real, por la parte de lo que es multimedia. Y aunque a veces, pues obviamente estaban limitadas por la capacidad de la red o de las antenas a través de las que se conecta el móvil. En este caso se facilita lo que es la movilidad dentro de la zona de cobertura de un operador, pero también se permitía entre distintos operadores y países, lo que se conoció como pues, la parte de lo que era el roaming internacional. Entonces, en este caso, pues ampliaba lo que era el roaming de voz y de mensajes para incluir la transferencia de datos. La integración de esta generación con Internet se realizó mediante el uso de protocolos comunes, como lo que es la parte IP y TCP, y le permitió mantener la velocidad de crecimiento de los servicios móviles. Luego, la evolución continuó con la parte de lo que es 4G, y se introdujeron también mejoras en las antenas, en la parte de lo que es la capacidad, la cobertura y la calidad de la señal. Esto pues ya se ve como una mejora en la velocidad para transferir datos. La velocidad de conexión a Internet pues empieza a ser comparable con lo que era la parte de una fibra óptica. Ya se podían navegar utilizando dispositivos móviles a velocidades de hasta los 20 megabits por segundo. Ya en el 4G, que es pues obviamente lo que más tenemos desplegado actualmente, ya se pueden ver películas o partidos de fútbol en tiempo real. Es decir, pues mientras, por ejemplo, el partido de fútbol lo están jugando y con una calidad muy comparable con la que se podría ver en un televisor. Al igual que en el anterior de las generaciones, aquí también entró la ITU, donde creó un comité para definir los requisitos necesarios para que un estándar como tal fuera considerado de la generación 4G. Entre los requisitos técnicos que se incluyen, pues estaban los más claros, que era que las velocidades máximas de transmisión de datos deben estar entre los 100 megabits por segundo para una movilidad alta y de 1 gigabit por segundo para movilidad baja. En este caso, pues podemos ver que aunque el estándar LTE, el cual es una de las tecnologías que ustedes tienen que revisar, que es de la norma 3GPP, no es exactamente 4G porque no cumple con esos requisitos definidos por la ITU, en lo que eran características de velocidades, picos de transmisión, la parte de eficiencia espectral. ¿Listo? Pero a pesar de eso, la ITU por allá en el año 2010 declaró que los candidatos a 4G como LTE se presentó como candidato a 4G, pues podría publicitarse como 4G. De hecho, pues nosotros vemos que en el mercado, pues actualmente todo el mundo nos habla de 4G y pues viene implementada a través de la tecnología LTE, pues en su mayoría. No obstante, también pues para la parte de LTE existe lo que es el LTE Advanced, ¿listo? Este LTE Advanced también es estandarizado por la 3GPP como una mejora del estándar LTE. Y el objetivo de este LTE Advanced es alcanzar y sobrepasar los requerimientos de la ITU. Y uno de los requerimientos también del LTE Advanced es que sea compatible con los primeros equipos LTE que se lanzaron al mercado y también que pues, debe compartir frecuencia de bandas con el primer lanzamiento de LTE. En este punto también es importante mencionar que existe un estándar que ustedes también van a ver ahí, que van a averiguar, que se llama la parte de WiMAX. Y que incluso hay un estándar de WiMAX que también se presentó como candidato para lo que es ser un estándar 4G, en competencia con lo que era el LTE Advanced, ¿listo? Pero pues en nuestro entorno pues hemos visto que LTE pues ha sido como el que más ha ganado en ese pulso entre los estándares. Y finalmente, ahora sí, para lo que es el año ahorita 2020 o aquí a futuro, pues llegamos a lo que es la parte de la quinta generación o 5G, que es la quinta generación de las tecnologías de telefonía móvil. Pues de acuerdo a diferentes estudios, pues espera que para el 2025, pues que las redes 5G cuenten con más de lo que son 1.700 millones de suscriptores en el mundo. Al igual que los predecesores, pues las redes 5G también son redes de celdas, donde el área de servicio va a estar dividida en pequeñas regiones geográficas que llevan como nombre pues lo que son las celdas, ¿listo? Y pues la ventaja más destacable de esta tecnología es que va a soportar mayor ancho de banda.
lo cual pues se va a traducir en mayores velocidades de descarga, que pueden superar incluso los 10 gigabits por segundo. Dado por este incremento, pues se espera que estas redes no solo sean utilizadas por teléfonos, como pues ocurre en las redes actuales, sino que también puedan ser empleadas incluso para uso general en ordenadores de escritorio, la parte de portátiles, la parte de lo que son las laptops, los computadores, todo. Y pues por lo mismo también se espera que estas nuevas aplicaciones se den en áreas como lo que es el Internet de las Cosas y las comunicaciones máquina a máquina. La parte de 5G se logra mediante el uso de ondas de radio de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces se logra un aumento sustancial de la parte de la velocidad. Sin embargo, pues obviamente existe un inconveniente al utilizar estas ondas de radio de alta frecuencia y es que tienen muy poco rango físico. Pues lo que hace necesario el uso de un mayor número de celdas en comparación a lo que se requiere en la parte de 4G. Y las redes 5G en realidad pues van a operar en lo que son tres bandas de frecuencia, la baja, la media y la alta. Pues obviamente una red 5G va a estar constituida por hasta tres tipos de celdas, cada una con un tipo de antena diferente. Y entonces, pues esta antena va a proveer diferentes relaciones entre lo que es la velocidad de descarga versus las distancias y el área de servicio. Ahora, la banda baja de 5G, pues va a usar el mismo rango de frecuencia que un terminal de 4G, ¿listo? Que son la parte entre los 600 y los 850 MHz, pero va a garantizar una velocidad superior a la de 4G, más o menos por ahí entre los 30 y los 250 megabits por segundo. Pues como se puede esperar, una torre de celular de banda baja tiene un rango y una cobertura similar a la de una torre de 4G. Ahora, también está la banda media de 5G, donde el nivel es un nivel de servicio más utilizado de 5G y va a utilizar ondas de radio comprendidas entre los 2.5 y los 3.7 GHz, permitiendo lo que son velocidades entre 100 y 900 megabits por segundo. Y pues donde cada torre pues va a proveer un servicio a varios kilómetros de su radio. Y finalmente tenemos la banda alta de 5G, que es la que se espera utilizar en un futuro cercano, que funciona con frecuencias comprendidas entre los 25 y los 39 GHz, para así alcanzar pues lo que son velocidades de descarga en el rango de los gigabits por segundo. Y pues obviamente es una cantidad comparable a la que se alcanza a través de lo que es el internet cableado. El inconveniente de esta banda es el rango limitado que hace que se requieran muchas más celdas para garantizar lo que es la calidad de servicio. Y pues el inconveniente de las ondas de alta frecuencia es que pues tienen problemas para lo que es atravesar algunos materiales como la parte de paredes o ventanas. Y pues, entonces por motivos de costos pues se va a planear que estas celdas sean utilizadas en sitios concurridos, como por ejemplo la parte de lo que son estadios o coliseos, así como también en entornos urbanos donde están densamente poblados. Tengan en cuenta que el consorcio de la industria responsable de los estándares de la parte 5G también es la 3GPP y pues define cualquier sistema que utilice software 5G New Radio, que es como se le conoce, que el 5G NR lo van a encontrar, que es el New Radio, pues que se utilice como 5G. Además de esto, pues hay unos estándares mínimos que también son reglamentados por la ITU, pues que anteriormente reservaban el nombre 5G para sistemas que garantizaban descargas de hasta los 20 gigabits por segundo, pero pues ya han llegado más o menos a un convenio de a qué se le va a conocer como 5G, a qué tipo de estándares. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de las tecnologías del plano de acceso. Tenemos acá lo que son las tecnologías del plano de transporte. Entre ellas, pues encontramos lo que es la parte de MPLS, que es la conmutación de etiquetas multiprotocolo. Pues MPLS, del inglés Multiprotocol Label Switching. Este es un mecanismo de transporte de datos y estándar, pues que fue creado por la IETF. MPLS fue diseñado para lo que fue unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo lo que es la parte de voz y paquetes IP. Esta tecnología reemplazó otras como Frame Relay y ATM, como la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y la parte de voz en una sola conexión.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que MPLS no solo proporcionó una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, sino que a menudo también puede reducir los costes de transporte mediante una mayor eficiencia de la red. La capacidad de MPLS, pues para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz, hace que sea la solución perfecta para llevar lo que son las llamadas de voz sobre IP, también conocido como voz sobre IP o VoIP. Esta tecnología es una solución para lo que es la conmutación multiprotocolo, por eso se le conoce como multiprotocolo. Entonces, introduce lo que es una estructura orientada hacia la conexión en redes que originariamente no estaban orientadas a la conexión, con la parte de las redes IP, ¿listo? Se integra con la capa 2 y capa 3 de la capa del modelo 2, en este caso, entonces lo que es el enlace de datos y red, y pues combina lo que son las funciones de control de enrutamiento con efectividad en la conmutación. También permite optimizar el enrutamiento, también permite mantener el estado de la comunicación y permite introducir lo que es la calidad de servicio en redes IP. Ahora, los puntos de entrada en la red MPLS son llamados enrutadores de borde de etiqueta o LER, ¿listo? Esos enrutadores pues son interfaces entre lo que es la red MPLS, entonces aquí tenemos todo un core de MPLS y lo que es pues otras redes, ¿listo? Esos enrutadores pues, efectúan lo que es la conmutación basados únicamente en etiquetas. Son los enrutadores conmutadores de etiqueta o LSR. Y ellos solamente pues, se basan en la enrutamiento basado en etiquetas. ¿Listo? Entonces, un LER es simplemente un LSR, pero pues que cuenta con la habilidad de enrutar paquetes en redes externas a MPLS. Entonces, normalmente las que tenemos en el borde aquí de MPLS son los LER y los que tenemos aquí adentro son los LSR. Ahora, estas etiquetas son distribuidas utilizando lo que es el protocolo de distribución de etiquetas o LDP. Y pues obviamente, mediante este protocolo es que los enrutadores de etiquetas, estos de aquí, pues obviamente van a intercambiar información acerca de la posibilidad de alcanzar otros enrutadores y las etiquetas que son necesarias para ello. Entonces, por ejemplo, para este de aquí llegar a este de acá, pues se comunica con todo eso a través de ese protocolo para saber cómo alcanzar este de acá. El operador de una red MPLS pues puede establecer lo que son los caminos conmutados mediante etiquetas, que también se conoce como el LSP. Entonces aquí tenemos un camino desde un LER hasta otro LER, ¿listo? Y es donde el operador establece pues caminos para transportar lo que son las redes privadas virtuales de tipo IP. Pero aparte de eso, pues esos caminos también pueden tener otros usos. En el contexto de lo que son las redes privadas virtuales, los enrutadores que funcionan como ingreso o el regreso hacia la red son frecuentemente llamados enrutadores de borde del proveedor o PE. ¿Listo? Entonces aquí están la parte de los el provider edge. ¿Listo? Esos son los del borde. Y los dispositivos que sirven solamente de tránsito, los de aquí adentro, así como los LSR, también son conocidos como los enrutadores de proveedor o simplemente con una P. Ahora, en MPLS el camino que se sigue está prefijado desde el origen hasta la parte de su destino. ¿Listo? Es decir, él va a conocer todos los saltos que va a realizar de antemano. Y obviamente pues se pueden utilizar lo que son etiquetas para identificar cada comunicación y en cada salto se puede también cambiar la etiqueta. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, por ejemplo, si yo me estoy acá conectado con una red IP, ¿listo? Y lo introduzco aquí a través de una red de MPLS, los paquetes IP que van a diferentes IP por acá, pues ellos pueden usar este mismo camino. ¿Listo? No hay problema, los puedo enrutar a todos esos a través de este mismo camino y acá pues ya van a tomar caminos, pueden tomar caminos diferentes. Incluso las etiquetas con el mismo destino, pues también, y con el mismo destino y el mismo tratamiento, se agrupan en una misma etiqueta. Cuando hablamos del mismo tratamiento, pues tiene que ver, por ejemplo, con lo que aplicamos la calidad de servicio. Bueno, entonces yo tengo un tráfico que es más importante, no soy un tráfico de la parte hospitalaria y eso, entonces a ese le doy mayor calidad de servicio que a cualquier otro tipo de tráfico que sea pues de menor urgencia. ¿Listo? Entonces, y pues obviamente pues estas etiquetas también pueden ser apiladas de modo que se puedan encaminar de manera jerárquica.
Siguiente tenemos otra tecnología del plano de transporte que ustedes van a ver, que es el multiplexado denso por división de longitudes de onda, o WDM, pues del inglés de lo que es Dense, Wavelength, Division, Multiplexing. Este es un método de multiplexación que es muy similar a lo que es la multiplexación por división de frecuencia que se utiliza en los medios de transmisión electromagnéticos, en donde varias señales portadoras se transmiten a través de una fibra óptica. ¿Listo? Pues obviamente utilizando distintas longitudes de onda de un haz de láser en cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa? Cada portadora óptica forma un canal óptico que podrá ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio. En este caso, pues obviamente el medio es la fibra óptica. Y pues obviamente también pueden contener diferentes tipos de tráfico. De esta manera, pues se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar comunicaciones bidireccionales. Esta es una técnica de transmisión que es muy atractiva para lo que son los operadores de telecomunicaciones, porque les permite aumentar lo que es la capacidad sin tener que, pues, poner más cables de fibra óptica, ni tener que abrir más huecos o tender más por la parte de los postes. Entonces es muy, muy utilizado por la parte de lo que son los operadores. Y hay que tener en cuenta que para transmitir a través del DWDM, pues se necesitan lo que son dos dispositivos complementarios, lo que es el multiplexor en el lado transmisor y el de multiplexor en el lado receptor. ¿Listo? Entonces, para que todas estas señales portadoras que voy a transmitir a través de un mismo medio, pues obviamente puedan ser de nuevo demultiplexadas, puedan ser separadas de nuevo. Y finalmente tenemos la parte IMS. IMS, y en cuanto a la parte NGN, pues vamos a ver que pues tiene diferentes elementos de la parte de NGN, de la parte de diferentes planos de NGN, diferentes capas de NGN, pero pues IMS, la parte principal es la capa de control. IMS significa Subsistema Multimedia IP, del inglés, IMS por el inglés IP Multimedia Subsystem. Y pues este sí es un conjunto de especificaciones que van a escribir lo que es la arquitectura de las redes de siguiente generación para soportar lo que es tanto la parte de telefonía y también la parte de servicios multimedia a través de lo que es IP. ¿Listo? Entonces, este va a definir lo que es un marco de trabajo y una arquitectura base para lo que es el tráfico de voz, de datos, de videos, servicios, e imágenes, todo junto a través de una estructura que está basada en el reclutamiento de paquetes a través de lo que son direcciones IP. Esto permite incorporar una red de todo tipo de servicios, ¿listo? En una plataforma que es accesible a través de cualquier medio de conexión a Internet, ya sea a través de la parte fija o a través de la parte móvil. Solo se requiere que, obviamente, los equipos utilicen lo que es el protocolo de inicio de sesión o SIP, de Session Initiation Protocol, ¿listo? Que permite lo que es la señalización de las sesiones. Y ese concepto determina que cada dispositivo conectado a la red requiera sesiones multimedia de voz y de datos que posea una dirección IP única, por lo que la cantidad de direcciones IP necesarias pues, para tener operativa una red de estas características es mayor al actual soportado por el protocolo IP versión 4. Por lo tanto, pues obviamente IMS también va a requerir lo que es la implementación previa del protocolo IP versión 6, que obviamente amplía lo que es la cantidad de direcciones IP disponibles para asignar. Obviamente, pues estamos hablando de que todos estos tienen que tener basado la parte de IP, pero obviamente IMS también incluye algunos componentes que son unas gateways o unas pasarelas que permiten conectarse, pues obviamente con redes que no están basadas en IP, por ejemplo, la parte de PSTN o la parte de GSM. ¿Listo? Entonces, IMS lo podemos dividir en 4 capas. Tenemos la capa de acceso, donde ya vemos varias tecnologías allá de la parte de NGN. Y pues obviamente la parte de acceso va a soportar cualquier tipo de acceso de alta velocidad. Como les digo, también pues permite la parte del acceso de voz, pues obviamente tenemos unas pasarelas que permiten la conexión con la parte de todo el núcleo IMS. En la parte de la capa de transporte como tal, pues vamos a tener, se refiere a todo el enrutamiento IP de cada uno de los paquetes que circulan por esta infraestructura.
¿Listo? Entonces aquí también pues, estamos basados todo en la parte IP y todo ese tipo de protocolos. Por ejemplo, aquí tenemos protocolos RTP, RTCP y bueno, varios protocolos que están basados en el enrutamiento IP. Ahora también tenemos la capa de control, que es el núcleo del sistema IMS, la capa central de IMS. Y en estas pues toma el control de lo que es la señalización y lo que es la interacción con lo que la parte de los servidores de aplicación. Entonces vean que esto nos permite conectar toda la parte de la parte de acceso a todos los usuarios con varios servicios. Desde esta capa se lleva lo que es el control de todas las sesiones y los flujos de los usuarios. Y finalmente tenemos la capa de aplicación o la capa de servicios, que está conformada por los servidores de aplicación de medios, que son los responsables de integrar la totalidad de los servicios, funcionalidades y también la parte de conversiones de protocolos. E incluso en la parte de acá también podemos encontrar la parte de gestión, lo que tiene que ver con el plano de gestión de NGN. En general, pues la arquitectura de IMS pues soporta la comunicación entre equipos que utilizan el protocolo SIP para la parte de señalización y para la parte de administración de sesiones, y además también utiliza protocolos como el Diameter y el H.248, también conocido como Megaco, pues para la parte de operaciones y manejo de recursos multimedia. Y la parte fundamental de la arquitectura de IMS, como lo comenté, pues está en la parte de control y que nos permite un acceso hacia la parte de los servidores de aplicación, que son los que se encargan de invocar los servicios, identificar qué señalización requería y de qué forma los servicios pues interactúan entre sí. Bueno, y pues con eso terminamos la parte de los conceptos y simplemente ya pues pasar un poco hacia lo que es la tarea 3, que en esto sí no nos demoramos mucho, que es la parte de aplicar los conocimientos relacionados con la unidad 2. Y para esta tarea, ¿qué es? Entonces, ustedes después de realizar la tarea 2 de sus aportes, obviamente, pues, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que ambas tareas finalizan el mismo día. ¿Listo? Entonces, con base en el conocimiento que ustedes hayan adquirido en la parte de la tarea 2, con toda esta parte que también se explicó aquí, con todo lo que ustedes van a consultar, pues van a ir a hacer la tarea 3, y la tarea 3 es un cuestionario. ¿Listo? Entonces, como les digo, también este cuestionario se abrió desde ayer, desde el día de ayer, desde el día que inició la tarea, y también va hasta el 7 de marzo, al igual que la tarea 2. Entonces, no es que ustedes entreguen la tarea 2 y se olviden de hacer la tarea 3, no. Acuérdense que también está esta tarea. ¿Listo? Y entonces, este es un cuestionario como tal, en donde ustedes van a tener 10 preguntas. Para que tengan en cuenta, en estas 10 preguntas, pues están restringidos solamente a 2 intentos, entonces ustedes pueden realizar 2 intentos de esa parte, procuren hacerlo cuando ustedes tengan tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un límite de tiempo de 90 minutos, ¿ya? No se les va a dar más intentos, y también pues obviamente en un momento en el cual ustedes no tengan problemas de conexión ni nada, y por eso tampoco lo dejen para lo último, ¿listo? Y obviamente, pues después de, de esos 2 intentos permitidos, pues la calificación que se les dará es la calificación más alta. Entonces, si ustedes cometieron algunos errores en la primera, pues estudiarán un poco más. Por eso les digo, no lo dejen todo para lo último. Y pues con eso obviamente van a tener más tiempo para las otras, para volver a hacer las preguntas y pues obtener una mejor calificación. Y pues para tener en cuenta, pues eso tiene un valor de 30 puntos, para que lo tengan en cuenta este cuestionario. Bueno, muchas gracias por la atención y estaré atento a cualquier inquietud de la actividad, de la parte también del cuestionario, cualquier cosa que realicen. Me recuerden pues que ahí están mis horarios de atención y también mi Skype, me pueden escribir o pues para que cualquier inquietud que tenga o pues para que nos conectemos. Y muy buena noche y muchos éxitos a todos en esta nueva actividad.